Puede tomar su asiento y vamos a comenzar a meditar en la palabra del Señor. Y hemos estado meditando en este capítulo 12 de Apocalipsis. El verso 5 dice: y ella dio a luz a un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Esta porción todavía no se cumple. Miramos que ese hijo varón es Cristo Jesús, y que regirá con vara de hierro las naciones. Será en su segunda venida, en su manifestación como Rey de Reyes y Señor de Señores, que vendrá sin relación con el pecado. Ahí vendrá a regir con vara de hierro todas las naciones. La primera venida de Cristo Jesús no vino con vara de hierro para regir a las naciones, vino como un cordero manso al matadero. Entonces esa porción todavía no se cumple, a excepción de esa porción del verso 1 al verso 5, todo ya se ha cumplido. Es una profecía que se cumple en el tiempo pasado y se va a cumplir en un tiempo futuro igualmente esta profecía. Así es de que vamos a estar identificando. Entonces dice la segunda parte: y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Esto se llevó a cabo en la ascensión del Señor Jesús, cuando el Señor Jesús fue levantado. El Señor, después de que murió y resucitó, anduvo 40 días con sus discípulos, enseñándoles y abriéndoles el entendimiento, y después dice que fue levantado al cielo. Fue levantado directamente, es decir, fue arrebatado para Dios y para su trono, es decir, para estar en el trono de Dios, en el poder de Dios. Ahí es donde lo miró Esteban: veo los cielos abiertos y a Jesús sentado en el poder de Dios. Así es como lo miró en esa visión, porque ahí está Jesús. Jesús no está muerto, Jesús está en poder, está en el poder de Dios, está en el trono de Dios. Él vive y Él reina y tiene autoridad. Aleluya, bendito el nombre de Jesús. Ahora vamos a comenzar a enfocarnos. Nos quedamos en el verso 6. Del verso 6 comienza la profecía a cumplirse en un futuro. Ya no es para el pasado, ya es para el futuro. Hasta el verso 5 tiene cumplimiento en el pasado. Ya se llevó a cabo todo lo que miramos hasta el verso 5, a excepción de que regirá con vara de hierro a las naciones. Eso también es del futuro. Pero prácticamente todo lo demás, la señal que aparece, el dragón, el hijo varón que nace, que es arrebatado, todo ello ya se llevó a cabo, ¿verdad? En un pasado ya se cumplieron esas escrituras. Pero del verso 6 en adelante todavía no se cumple esto, y es donde vamos a estar enfocándonos. Quiero que miremos el verso 6, y del verso 6 nos vamos a brincar al verso 13, ya que del verso 7 al verso 12 nos está hablando de la lucha que hay, de una batalla que hay. Y esa batalla precisamente se llevará a cabo cuando Cristo Jesús regrese a esta tierra, a levantar a su iglesia y asimismo hacer juicio a este mundo. Pero no quiero meterme ahí sin antes poder relacionar lo que dice el verso 6. ¿Por qué me voy a brincar del verso 6 al verso 13 y 14 en adelante? Porque van conectados. Si usted lee el verso 6 dice: y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que ahí la sustenten por 1260 días. Eso va relacionado con lo que dice del verso 14 en adelante, porque del verso 7 al verso 13 ya se sale del contexto, es decir, ya no va aplicado a lo mismo que dice el verso 6. Primeramente se va a cumplir lo que dice el verso 7 al verso 13, y después se cumplirá lo que dice el verso 6 y el verso 14 en adelante. Es decir, una cosa que tenemos que entender en la escritura, en la profecía, es que aunque estemos leyendo un solo capítulo, no se cumple verso por verso como está escrito, sino que aún el verso por verso que está escrito tiene cumplimiento muchas veces en el pasado, en el presente o en el futuro. Entonces tenemos que ir acomodando y entendiendo qué es lo que se ha cumplido y qué es lo que todavía no se cumple, porque del verso 7 como que hace un paréntesis hasta el verso 13. Si usted lee una vez más lo que dice el verso 6, vea que se relaciona 100% con lo que dice el verso 14 en adelante. El verso 6 dice: y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que ahí la sustenten por 1260
1260 días. El verso 14 dice: y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. En otras palabras, está hablando de los mismos 3 años y medio, 1260 días, tal como lo dice en el verso 6, que son 1260 días. Lo dice en el verso 14, que es un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo. En otras palabras, cada tiempo significa un año, un tiempo, un año, ¿verdad? Y tiempos, 2 años, ya son 3 años, y la mitad de un tiempo son 3 años y medio. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces vemos que hay una plena conexión de lo que dice el verso 6 a lo que dice el verso 14 en adelante. La mujer huyendo al desierto, la mujer estando en el desierto por 3 años y medio, la mujer siendo atacada por ese dragón, porque dice que cuando el dragón es echado abajo, es echado a la tierra, comienza a decir del verso 7 en adelante que hay una batalla, hay una guerra, y el dragón pierde la batalla, es echado abajo. Le digo, no quiero meterme tanto ahí para no mezclar los 2 puntos tan importantes que quiero tocar, pero habla de que el dragón será echado abajo, y entonces cuando es echado abajo, persigue a la mujer. Entonces la lucha, la batalla que se mira que se lleva a cabo acá, no es algo cuando dice que vi entonces después de esto hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Lo primero que le quiero decir es esto: en ese verso 7 veamos claramente que dice después hubo una gran batalla en el cielo. Ahí cuando habla del cielo no está hablando del tercer cielo como es conocido, de la gloria de Dios, sino que está hablando de ese cielo donde se mueven las potestades del enemigo, como es conocido el enemigo como el príncipe de la potestad del aire. En otras palabras, esa dimensión espiritual, un cielo donde no podemos referirnos al tercer cielo, porque de allá ya fue echado a la tierra, ya fue echado, ya fue expulsado del tercer cielo, pero todavía está en un cielo que es conocido como el segundo cielo, donde reina con sus potestades, con sus huestes, como espíritu, como esencia espiritual que es. Pero aún de ahí va a ser echado completamente y directamente a la tierra. Alguien preguntará, ¿qué no está Satanás en la tierra ahorita? Sí, pero en espíritu, pero no está en una manifestación literal, física podríamos decirlo. Pero llegará el tiempo cuando perderá el territorio espiritual completamente y será echado a la tierra para que tenga una manifestación plena, una manifestación literal, una manifestación donde la palabra dice que habrá un tipo de escorpiones, de un tipo de langostas con cola de escorpión que atormentarán a los hombres, con caras de leones, con cabello de mujeres. Habla de criaturas horribles que no será otra cosa sino que manifestaciones diabólicas, es decir, espíritus inmundos que ahorita reinan en un terreno espiritual, en ese segundo cielo como es conocido. Entonces serán echados a la tierra en una manifestación literal, donde se manifestarán como personajes literalmente para atormentar a la humanidad. Pero la iglesia no está esperando ser atormentada por el enemigo. La iglesia está esperando al Salvador que venga a levantar a su iglesia, porque el Señor no enviará, no dejará que caiga esa potestad, esos principados, antes de que la iglesia sea levantada. Primero la iglesia es levantada, y en ese momento es que caen aquellas potestades a la tierra, porque ya no tendrán lugar en ese segundo cielo, en ese cielo del que habla la palabra acá. Ahora le hablo de que dice aquí que hubo esa batalla en el cielo, y le explico de qué es ese segundo cielo. Ya me meteré más a fondo después en ese punto, pero le explico eso para que entendamos que aquí del verso 7 al verso 13 está hablando de una batalla
en un nivel espiritual, invisible. Ángeles, Miguel y sus ángeles contra Satanás y sus demonios. Es una lucha espiritual en un ambiente espiritual. Eso no es algo que se va a llevar a cabo directamente en la tierra, sino en el cielo, en el ambiente espiritual celestial. Ahora, por eso es que le estoy hablando de que quiero que nos centremos primeramente en lo que va a estar sucediendo con la mujer en la tierra, porque lo que dice el verso 6 y el verso 14 en adelante, eso va dirigido a la mujer que es la nación de Israel, y eso se va a estar llevando a cabo no en el cielo o en una dimensión espiritual, sino en la tierra, en una dimensión literal, terrenal, en una manifestación física y plena. Amén. ¿Sí comprendemos, mis hermanos? Amén. Quiero centrarme en el verso 6 y el verso 14 en adelante, y así mirar lo que sucederá en la tierra con esa mujer. Amén. Dice el verso 6: y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que ahí la sustenten por 1260 días. Habla de 1260 días. ¿Cómo sabemos que esta escritura, que este verso no se ha cumplido, que se va a cumplir en un futuro? ¿Cómo sabemos que no se ha cumplido, que no se cumplió ya? ¿Cómo sabemos que esta mujer no es María ni puede ser María como se le cataloga? ¿O que no es la iglesia ni puede ser la iglesia como se le cataloga? Primeramente, porque aquí habla de esta mujer en el verso 6, y ella huye al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1260 días, 3 años y medio. María no huyó al desierto, María huyó a Egipto. Y María no huyó por 3 años y medio, María huyó por más de 7 años, o por 7 años por lo menos en Egipto. Entonces no concuerda lo que dice ahí la palabra. Ahora, ¿cómo sabemos más directamente que no es ni María ni la iglesia de esta mujer que habla en Apocalipsis 12? Porque dice que esta mujer es sustentada por 1260 días. Y vamos a estar identificando por la palabra que esos 1260 días, o 42 meses, o 3 años y medio, o un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, que significa todo lo mismo, todo concuerda a 3 años y medio. En veces lo dice, lo expresa como tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, en veces como 1260 días, en veces lo expresa como 3 años y medio. Entonces lo relata de diferentes maneras, pero apunta a lo mismo. 42 meses lo habla también, que significa lo mismo, 3 años y medio. Y vamos a identificar en la palabra dónde se encuentran esos 3 años y medio, en qué lapso, en qué tiempo. Quiero que pase allá adelantito a Apocalipsis capítulo 13 y leamos lo que dice la palabra del Señor en el verso 4 y el verso 5. Desde el verso 1 léalo cuando tenga tiempo. Habla de la bestia que sube del mar. Ese mar no es un mar literal. El mar, las muchas aguas simbolizan, significan naciones, gentes, multitudes de gentes. Y de ahí va a salir ese personaje de entre una multitud de gente, dentro de ese mar de la sociedad. De ahí va a salir y habla de la apariencia de esa bestia. Pero leamos directamente lo que dice el verso 4 y el verso 5. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Ahí aparece ese personaje, ese mismo dragón, Satanás. Ese dragón que aparece ahí en Apocalipsis 12 es el mismo. Se le dio autoridad para actuar por 42 meses. ¿Cuánto tiempo son 42 meses? 3 años y medio. Amén. Esos 3 años y medio son los mismos 3 años y medio de los que nos habla ahí mismo Apocalipsis 12:6, donde estamos leyendo. Entonces entendemos que Apocalipsis 13 nos habla de esa bestia, del anticristo, de ese dragón. Nos habla de que va a actuar por 42 meses, 3 años y medio. Sabemos que Satanás no va a actuar en esta tierra, no va a manifestarse, o mejor dicho, no se ha manifestado. Todavía no está literalmente la manifestación de Satanás. Todavía no está la encarnación, podríamos decirlo, de Satanás. Todavía no está literalmente el anticristo operando. Ya está ese misterio de iniquidad. Ya está operando en influencia espiritual. Ha estado operando desde el principio de los tiempos. Desde desde Adán y Eva ha estado esta influencia. Desde la iglesia primitiva la Biblia habla de que ya ese espíritu estaba manifestado, pero como espíritu, nunca como un personaje literal, como se va a manifestar en los últimos tiempos.
Entonces, ¿cómo sabemos que Apocalipsis capítulo 12, verso 6 no se ha cumplido? Porque miramos que habla de los 3 años y medio que habla Apocalipsis 13, verso 5, lo cual no se ha cumplido, sino se cumplirá en ese tiempo terrible, cuando esa manifestación satánica vendrá a tomar forma directamente y abiertamente en esta tierra. Si comprendemos eso, mis hermanos. Veamos otra escritura más. Venga conmigo a Daniel capítulo 7, verso 24 y 25. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y medio tiempo. Aquí nos habla Daniel de la misma profecía, de los últimos tiempos. Volvemos a ese mismo tiempo de 3 años y medio, que será la plena operación de ese personaje encarnado, manifestado en plenitud en esta tierra, donde sabremos que una vez que es desechado de ese nivel espiritual, donde todavía está reinando en este tiempo como príncipe de la potestad del aire, dice la palabra que él es el príncipe de la potestad del aire. Entonces todavía está en un cierto gobierno de autoridad en cuanto a una manifestación espiritual, pero llegará el momento cuando perderá todo completo dominio y potestad en todo lo que es el ambiente espiritual, y se manifestará directamente a la tierra, donde hará guerra, donde perseguirá a los santos, dice, y los quebrantará. No está hablando de los santos de la iglesia, nosotros ya no estaremos acá. Está hablando precisamente de esa mujer de Apocalipsis 12, donde el Señor la cubrirá, la respaldará con su poder. Aunque el enemigo venga con furia, el Señor levantará bandera sobre esa nación, y la levantará y la guardará, porque esas son las promesas hechas a Israel. Tal como guardó a la nación de Israel en el tiempo de Egipto, así la guardará en el último tiempo de una manera muy especial y sobrenatural. Pero venga rápidamente ahí mismo en Daniel capítulo 12, verso 1 y verso 6. Cuando usted tenga tiempo, lea todo el capítulo para que entienda un poquito más, pero me estoy yendo directo a los versos centrales por causa del tiempo, para aprovechar, mirar más fundamento. Entonces vea lo que dice el capítulo 12, verso 1 y verso 6 del libro de Daniel. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersación del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. ¿Cuál es el pueblo santo que fue esparcido, dispersado por las naciones por más de 1900 años? Anduvo el pueblo de Israel vagando por las naciones. Por eso aún hay un dicho por ahí que se dice: andas como judío errante, porque los judíos fueron esparcidos, errantes por todas las naciones. Apenas hace unos cuantos años, por ahí en el 1948, que esa nación volvió a tomar forma. Dios los volvió a reunir como una nación, y sabemos que una de las señales grandes que aparecerían en los últimos tiempos, para saber que se acercaba el tiempo del fin, es que esa nación tendría que ser una vez más levantada como nación, es decir, restaurada. Serían traídos de los 4 ángulos de la tierra esos judíos esparcidos, y volvería a levantarse la nación de Israel como una nación. Le repito, cosa que por más de 1900 años, según la historia, no aparece esa nación como nación, sino hasta apenas hace cerca de unos 60 años, por ahí en el 48, fue cuando volvió a rebrotar. Señal que estamos cercas, muy cercas, más de lo que se imagina,
imagina de los últimos tiempos. Ya esperamos a Cristo Jesús, que está a las puertas y que ha de aparecer de un momento a otro, porque las señales se están cumpliendo, mis hermanos, a pasos agigantados. La profecía se está cumpliendo, la palabra se está cumpliendo al pie de la letra, y debemos de estar apercibidos hoy más que nunca, mis hermanos. Esta palabra no es para que nos emocionemos, no es para que en un momento aprendamos mucho y sepamos y digamos conozco tanto. No, mi hermano, es para que arreglemos nuestros corazones y esperemos a aquel que ha de venir a levantar a su trigo en el granero de Dios, y aquel que ha de quemar la paja en el fuego que arde para siempre. Estamos en tiempos críticos, estamos en tiempos difíciles, estamos en el tiempo cuando la iglesia debe de afirmarse más que nunca en este último tiempo. Aleluya. Si comprendemos, mis hermanos. Habla el verso 1 del capítulo 12 del gran príncipe Miguel, que se levantará, aquel que está de parte de tu pueblo. Habla del pueblo de Israel, habla de la esparción del pueblo de Israel, habla que será restaurada, habla de que, dice, le preguntan ¿cuánto durará? ¿Cuánto tiempo durará? En que sea hollada la santa ciudad, en que sea destruido el templo, en que haya todo ese poderío del enemigo. Y dice, será entregado por tiempos y la mitad de un tiempo. Dice que juró por el que vive y dijo, de cierto es que será entregada por tiempos y la mitad de un tiempo. Serán los 3 años y medio de la completa potestad de Satanás en esta tierra, donde ahollará y arrasará con todo lo que pueda arrasar. Ahollará con el hombre en plenitud, lo aplastará y hará todo lo que él quiera, porque sabe que le queda poco tiempo. Es lo que estaremos mirando aún en Apocalipsis, en ese espacio del verso 7 al verso 13. Pero estamos entendiendo que nos habla de esos mismos 3 años y medio, cuando se levantará Miguel, cuando se llevará a cabo la batalla de Apocalipsis 12:7, y entonces será echado abajo, será lanzado a la tierra Satanás. Y entonces de ahí comienza a contar el tiempo. ¿Cuánto tiempo durará? Pregunta Daniel, en que pase todo esto, que Miguel se levantará y hará guerra contra el diablo y lo echará abajo. ¿Cuánto tiempo durará el diablo gobernando la tierra y desmenuzando y ahollando la santa ciudad? ¿Cuánto tiempo durará? Y dice que juró por el que vive que será tiempos y la mitad de un tiempo. En otras palabras le dice Daniel, será por 3 años y medio entregada esa nación, entregado toda la tierra a la potestad del enemigo. Pero gloria a Dios que nosotros no estamos esperando estar aquí para contemplar eso, sino para contemplar la gloria de Dios en las alturas, en la presencia de nuestro Dios. Denle un aplauso al Rey en esta preciosa mañana. Vea lo que dice Apocalipsis capítulo 11 y leamos lo que dice la palabra del Señor del verso. Veamos lo que dice la palabra del verso 2 y el verso 3. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Allí están los 42 meses de Daniel que acabamos de leer. Tiempos y la mitad de un tiempo. Allí están los 1260 días una vez más, 3 años y medio. Quiere decir que en el tiempo de los 2 testigos, esta profecía de Apocalipsis 11 es 100% aplicada a un tiempo venidero, a un tiempo futuro, donde habrá esos 2 testigos que vendrán y que estarán acá en el tiempo de esa bestia. Serán un rival para la bestia. Dice que tendrán autoridad y poder, ¿verdad? Y habla de que la bestia los mata. Cuando usted lee la escritura de que a esa bestia se le da autoridad para matar a los santos, para hacer guerra contra los santos y vencerlos, no está hablando de la iglesia, está hablando de los santos del pueblo de Israel. En otras palabras, los 2 testigos, que serán 2 personajes que vivirán en ese tiempo, que ejercerán su ministerio en ese tiempo, y que en ese tiempo la bestia se levanta para hacer guerra contra ellos y los vence. Hablando físicamente, los mata, aunque no los vence espiritualmente, porque la palabra dice que ellos cumplen su ministerio dando testimonio, y al tercer día el Señor los resucita con poder y los levanta, mostrándole al mundo entero que Él tiene poder
y que para Él aún los que están muertos están en victoria, y el que muere para Cristo vive, aleluya, y no pierde sino que gana. Para mí el vivir es Cristo, dijo Pablo, y el morir es ganancia aún todavía, porque los que estamos en Cristo ya no morimos, mis hermanos, vivimos para siempre en el Señor. Bendito su nombre. Pero entendemos, habla el verso 2 de ahollar la santa ciudad. Satanás se meterá en la santa ciudad, en Jerusalén. La Biblia habla en Mateo, en Marcos y en Lucas 21, Mateo 24 y Marcos 13, donde habla de los últimos tiempos. Habla y dice que cuando veamos la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel habla de una abominación desoladora. Esa abominación, dice, en el lugar santo. Entonces dice allí, sí, comienza el problema, la prueba, la dificultad. Eso se va a llevar a cabo también en el tiempo de la gran tribulación, porque dice la palabra que Satanás, el anticristo, se va a meter en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, demandando adoración como Dios. Y en ese momento ahí comienza la lucha para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque entenderán que Él no es Dios, que es un engañador. Pero comienza la lucha, ¿verdad? Ahí está el ministerio de estos dos testigos. Allí se meterá esa abominación al pueblo de Israel, al templo, y dice la palabra del Señor que ahollará aquel lugar, es decir, lo pondrá por los suelos, hará inmundicia del lugar santo. Entonces en ese tiempo, pregunta, ¿cuánto tiempo será? Serán 42 meses. Ese tiempo será el mismo tiempo de los dos testigos, que son 1260 días. Dice que andarán vestidos de silicio. No es literalmente que traerán un saco ahí, un costal de ropa, vestidos de silicio. No, está hablando de aflicción, está hablando de lamento. Cuando se habla de silicio, era humillarse y era andar en aflicción. Será tiempo de angustia, dijo allá Daniel capítulo 12. Será tiempo de gran angustia, cual no ha habido desde el principio de los días, ni lo habrá jamás. Será ese tiempo de la ira de Dios. Esos dos testigos estarán profetizando y hablando la palabra en ese tiempo. Y dice la palabra que aunque la bestia se le da autoridad para matarlos y destruirlos, el Señor los levanta. No solamente serán ellos, también ahí entra el ministerio de los 144,000 sellados, que esos son 12,000 que salen de cada tribu de Israel, también comisionados con un propósito glorioso. En ese mismo tiempo, muchos de ellos padecerán también como esos santos que la bestia hace guerra contra ellos y los vence. Pero en general, la nación de Israel, cuando le hablo de la nación de Israel que es protegida, no le hablo de todo Israel, porque no todo Israel es obediente, no todo Israel ha creído a las promesas de Dios. Pero dice la palabra que Dios siempre se ha reservado un pequeño remanente. Ese remanente de Israel será el que será guardado, el que será protegido, el que será cubierto, y el que tendrá la bendición de Dios en ese tiempo de la ira, de la gran tribulación, en ese tiempo de angustia y de prueba sobre esta tierra, aleluya. Así es de que no piense que hablamos de todo el israelita, que por hecho de nacer y ser israelita ya va a estar protegido. No, mis hermanos, solo el creyente, solo el creyente. Porque así como hay judíos creyentes, también hay judíos que no creen y que no guardan ni esperan en el Señor, no guardan su palabra. ¿Entendemos, mis hermanos? Entonces estamos identificando Apocalipsis capítulo 12 verso 6, que habla de que la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que ahí sea sustentada por 1260 días. Lo mismo que los dos testigos tendrán de tiempo para profetizar, lo mismo que tendrá la bestia para hollar la santa ciudad, lo mismo, concuerda todo, porque esos 1260 días, donde quiera que los mire en la escritura, como tiempos y la mitad de un tiempo, como 1260 días, como 3 años y medio, como 42 meses, de cualquier manera que los mire, apuntan a lo mismo: 3 años y medio del tiempo de la gran tribulación o ira de Dios, como es conocido. Amén. Vamos y veamos ahora lo que dice la palabra del Señor en Isaías capítulo 26. Quiero que leamos del verso 17 al verso 21, y entonces leemos el verso 27 y el verso 1. Leamos. Como la mujer encinta cuando se acerca el alumbramiento gime y da gritos en sus dolores, así hemos sido delante de ti, oh Señor. Concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento. Ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán.
Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras de ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque he aquí que el Señor sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Este pasaje que leemos se refleja plenamente con Apocalipsis capítulo 12. Desde el verso 17 habla como la mujer encinta cuando se acerca el alumbramiento, gime y da gritos en sus dolores. Así hemos sido delante de ti, oh Jehová. Eso refleja Apocalipsis 12:2, donde aparece la mujer vestida de sol, a punto de dar a luz, con dolores. Aquí está reflejando desde el verso 2, la mujer para dar a luz. Dice, hemos sido como esa mujer encinta que está con angustia, que está con pruebas, que está con dificultades, en opresión, que se cumplió en el tiempo del nacimiento de Cristo, cuando la nación era oprimida por el imperio romano. Dice, nomás sufrimos, padecimos y no hubo ninguna liberación. No pasó nada, es lo que están diciendo. Pero en el verso 19 Dios responde a esa nación y Dios le dice, tus muertos vivirán. En otras palabras, no pienses que no hubo nada, no pienses que no pasó nada, no pienses que no sucedió nada. No, vino el Mesías, vine yo, dice el Señor. Y aparentemente la nación de Israel pensó, no pasó nada, seguimos igual, seguimos atribulados, seguimos en prueba. Antes parece que arreció la prueba, pero dice el Señor, no pienses que no pasó nada, tus muertos vivirán. Aquí nos habla de las dos resurrecciones. Es decir, el Señor les dice, no es en vano lo que ha pasado, no es en vano, no pienses que no hubo liberación. Esperabas una liberación del imperio romano, pero la liberación que te traje primeramente fue del pecado. Resucitaron los muertos que estaban en sus delitos y pecados. Todos los que creyeron en Cristo primeramente viven para Cristo. Por la muerte, el sacrificio de Cristo Jesús, los muertos vivirían. No solamente los muertos en delitos y pecados, sino que dice la palabra que después de la resurrección de Cristo, muchos de los santos del tiempo antiguo se levantaron, resucitaron. Las tumbas se abrieron y resucitaron. Ahí estaba ya levantando las primicias el Señor. Después de la resurrección de Cristo, resucitaron todos aquellos que esperaban en el Señor. Todos aquellos que esperaban no podían resucitar porque Cristo es el camino hacia la gloria de Dios. No había camino, esperaban el camino. Cuando Cristo muere, los muertos resucitaron. Entonces este pasaje se cumple espiritualmente en Cristo Jesús, en su venida, en el pueblo de Israel. ¿Por qué en el pueblo de Israel? Porque no resucitó ningún gentil, solamente resucitaron los israelitas, los santos del antiguo tiempo que habían muerto y que esperaban que se abriera ese camino, que Cristo viniera. Cristo viene y ahí está la promesa que está cumpliéndose precisamente en el verso 19. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortaliza, y la tierra dará sus muertos. Se levantará tu pueblo. Ahí está la resurrección que ya se llevó a cabo, primeramente hablando de los santos del antiguo tiempo que resucitaron cuando Cristo resucitó después de que murió. Amén. El verso 20 dice, andad, pueblo mío, entra en tu aposento, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, porque por un momento, en tanto que pasa la indignación. Aquí ya nos habla directamente de lo que habla Apocalipsis capítulo 12 verso 6. La nación de Israel entrando a ese momento de prueba. Y cuando va entrando a ese momento de tribulación, de angustia, como es describido en Apocalipsis 12, entonces Dios le dice, mujer, nación de Israel, anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Quiere decir, y el verso 27, el verso 21 dice, porque he aquí
que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Entonces está hablando de que el Señor, cuando sale para castigar a la tierra, está hablando de la gran tribulación, de la ira de Dios. Cuando Dios sale de su aposento para castigar a la tierra, le dice a la nación de Israel: ¿sabes qué? Ven, entra en tu aposento, escóndete un poquito, entre tanto que pasa la indignación, cierra tras ti tus puertas, escóndete. Es lo mismo que le dice el Señor a la mujer en Apocalipsis 12:6. Fue llevada al desierto, donde es sustentada, protegida por Dios por 1260 días. Estará escondida, ¿dónde? En el aposento de Dios. ¿Dónde está el aposento de Dios? Solo Dios sabe dónde le irá a guardar y cómo le irá a guardar. No sabemos, pero sabemos que será un lugar donde Dios proveerá, la protegerá, la bendecirá, la guardará, porque esa es la promesa para ese pueblo. No pasarás la indignación. Escóndete, ven y cierra tras ti tus puertas, métete en tu aposento, entre tanto que pasa la indignación, entre tanto que pasa mi ira, entre tanto que pasa la prueba. Toda esta tierra tú no la pasarás, ellos serán cubiertos. ¿Entendemos, mis hermanos? Entonces ahí viene el cumplimiento. La nación de Israel no pasa esa prueba, es protegida, es invitada por Dios a un lugar secreto, a un desierto, conforme Apocalipsis capítulo 12 verso 6. Miramos la plena relación del verso 6 con el verso 14. ¿Por qué se le dan a la mujer las dos alas? Porque dice el verso 13: y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado luz al hijo varón. Viene contra la mujer. Cuando Satanás es echado a esta tierra directamente, literalmente, a quien tiene en su mira primeramente es a la nación de Israel. ¿Por qué? Porque la iglesia ya no está aquí. A la iglesia no la puede tocar. Al mundo entero lo tiene bajo sus manos. Están sellados y marcados y están adorándolo. Entonces ahí no hay problema. Entonces, ¿quiénes son los únicos con los que tiene problema, que no se quieren someter a Él, que no quieren adorarlo, que no quieren servirle? Los únicos son los fieles israelitas, que es la nación que aparece exactamente en este pasaje. Cuando mira que estos no se doblegan, eso lo podemos mirar simbólicamente desde el tiempo antiguo. Cuando Sadrach, Mesach y Abednego no quisieron doblegarse a adorar aquella imagen que Nabucodonosor levantó y dijo: ¿quién los podrá librar de mi mano? Que Dios los librará de mi mano, dijo Nabucodonosor, si no se postran y adoran a mi imagen y no vienen y me rinden culto. Y dijo: ¿sabes qué, Nabucodonosor? El Dios al que le servimos nos puede librar y de tu mano nos librará, y si no nos libra, que no nos libre, moriremos, pero serviremos al Señor. Y los echó al horno de fuego, los aventó. Pero aunque estaban dentro del horno de fuego, la Biblia dice que caminaban por el horno y no se quemaban, ni el cabello se quemó, ni olían a humo. ¿Por qué? Porque aunque andes en el fuego no te quemarás, aunque pases por las aguas no te anegarás, aunque por los ríos no te ahogarás. Porque si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios estaba con los 3 hebreos, ¿qué fuego podría tocarlos? Si Dios estaba con Daniel en el foso de los leones, ¿qué león podría atacarlo? Si ahí estaba el león de la tribu de Judá, aleluya. No había nadie en que pudiera tocarlos. En otras palabras, es lo mismo que pasará con la nación de Israel. Puede ser que esté en medio del fuego, yo no sé dónde irá a estar. Puede ser que esté en medio de la ira, de la tribulación, pero con una protección divina. Cuando estarán ahí, estarán como los 3 hebreos, paseándose y gozándose entre el fuego, todos los demás quemándose y ellos regocijándose. La Biblia dice que el sol quemará y atormentará a los hombres, les dará quemaduras que se cree que pueden ser como cánceres terribles que traerá el sol a todo hombre, menos a la nación protegida y cubierta del Señor. Cuando el azote de Dios viene sobre este mundo, el pueblo del Señor alcanza protección. Las plagas tocan al mundo, pero el pueblo del Señor alcanza protección, aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Dele ese aplauso al Rey. Qué precioso es el Señor. Estamos comprendiendo. Entonces dice el verso 14: y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. El verso 6 y el verso 14 dicen lo mismo, solamente que el verso 14 lo amplifica un poco más,
porque el verso 14 explica lo que el verso 6 no explica. El verso 6 solamente dice que es llevada a un lugar, al desierto, donde es sustentada por Dios. El verso 14 explica cómo es llevada y dice que se le dan las dos alas de la gran águila. Es lo mismo que está explicando, habla del mismo acontecimiento, pero el verso 14 lo amplía más, hablando de que se le dan las alas de la gran águila. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que les crecerán alas y volarán por ahí a algún lugar? No, mis hermanos, veamos lo que quiere decir eso. Venga conmigo y veamos lo que dice la palabra del Señor en Éxodo capítulo 19, verso 3 y verso 4. Y Moisés subió a Dios, y el Señor lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Aquí nos explica y le dice el Señor, le habla a Moisés y le dice: tú sabes, tú vistes lo que hice con ustedes, lo que hice con los egipcios, como cuando los egipcios los atacaron, los querían destruir, yo los tomé en alas de águila y los traje hacia mí. La pregunta es: ¿será que Dios literalmente llegó como una águila gigantesca y tomó a todo el pueblo y lo cargó y lo llevó a un lugar, al desierto? No. ¿Cómo es que llevó el Señor aquel pueblo al desierto de la esclavitud de ese país de Egipto, a aquel desierto? Con alas de águila. ¿Qué significan las alas de águila? El poder de Dios. El poder de Dios. Dice: ustedes vieron cómo llegó mi poder y los arrebató, los tomó y los llevé por mi mano fuerte, por mi poder. Por más que Faraón quería resistirse, Faraón tenía plagas en todo el país y ustedes estaban libres. En todo el país había tinieblas. Dice que no podía mirarse la cara del compañero al compañero. Imagínense, dice, tales tinieblas que se podían palpar. Qué densas serían, que si se paraba usted enfrente de alguien ahí, no podía mirarlo. Dice que nadie se movió de su lugar, pero los hijos de Israel tenían luz. La luz del Cordero los iluminaba, los alumbraba. Ellos tenían luz porque tenían la promesa, la protección, la bendición del Señor. Y así debe de estar el pueblo del Señor. Entonces el poder de Dios los cubrió en Egipto, porque a ellos no les tocó nada, aunque estaban en medio de allí, pero no los tocó nada. La Biblia dice que aún cuando vino el ángel de la muerte exterminando los primogénitos, dice que la sangre del Cordero estaba sobre los dinteles de las puertas de ellos, y el ángel pasaba y no había muerte en aquel lugar. Solamente el egipcio, solamente aquella nación pereció, todo primogénito murió porque no había protección. Pero ellos, aunque estaban en medio de donde estaban las pestes, las situaciones difíciles, Dios los cubrió. Dios tiene poder para guardarnos intactos, estando en el mismo fuego, estando en el mismo problema, en la misma dificultad. El Señor tiene poder. Ese es el Dios al que le servimos, aleluya, un Dios maravilloso. Veamos otra porción de la escritura, de Deuteronomio capítulo 32, verso 11 y verso 12. Y como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma y los lleva sobre sus plumas. El Señor solo le guió, y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra, y comió los frutos del campo, e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal. Ahí habla del pueblo de Israel y dice que como el águila excita sus alas sobre su nido, así el Señor los llevó. No hubo nadie más con él. Él solito pudo hacerlo. Él no necesitó ayuda. Los llevó, los bendijo, los subió a las alturas. Entonces se habla y se entiende de que allí el Señor está hablando el mismo simbolismo de cómo los va a proteger, de cómo los va a cubrir, cómo los va a llevar a una altura especial. No hablando de una altura literal del cielo quizás, pero de una altura espiritual donde estarán protegidos, bendecidos, cubiertos. Y en ese lugar no habrá peligro, no habrá nada que los dañe, que los amenace. Estarán cubiertos, bendecidos y protegidos por el Señor. Dice que les dio de la peña, les dio miel del duro pedernal, les dio bendiciones especiales. Asimismo los protegerá en
el tiempo de la gran tribulación o ira de Dios. Dice la palabra del Señor que aún, ¿verdad? Puede venir el enemigo queriendo atacarlos o destruirlos, pero Dios los protegerá, Dios los bendecirá de una manera especial. Vamos a mirar otras escrituras sencillamente para entender el simbolismo de esto. Y la palabra del Señor nos enseña, por ejemplo, en Isaías capítulo 40 verso 31, que los que esperan en el Señor tendrán alas como las águilas, caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán, nuevas fuerzas tendrán. Dios hará eso con la nación de Israel, la protegerá, la bendecirá, porque en Él están esperando, esperan en su Mesías todavía. Y las alas de la gran águila, le repito, no significa una ala literal, sino significa un poder, una protección, una bendición especial, una provisión especial. Elías fue llevado al desierto por 3 años y medio. En un arroyo lo sustentó Dios, los cuervos le llevaban comida y de allá bebía, y Dios lo sustentó por 3 años y medio en ese tiempo. Ahí nos da un reflejo, una sombra desde el antiguo tiempo, cómo Dios protegió a su siervo Elías, y asimismo Dios va a proteger a la nación de Israel. ¿Cómo? Y yo no sé si les irá a dar como en el desierto agua de una piedra literal, y les hará llover maná del cielo otra vez, y yo no sé si irá a mandar un ejército de cuervos que los alimenten como a Elías, y yo no sé, pero lo que sabemos es que lo que Dios promete, Él lo cumple. La palabra de Dios es fiel, es verdadera, y si Él lo ha dicho, Él lo va a cumplir. ¿Cómo? Él sabe cómo, aleluya. ¿Estamos comprendiendo? Venga rápidamente y miremos lo que dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 8 verso 37 al verso 40. ¿Verdad? La palabra nos enseña mucho de la protección de Dios, de la bendición de Dios, de la guianza de Dios. Nos enseña aún la palabra por ahí en el Salmo 91 que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dice: diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Debajo de sus alas te cubrirá, debajo de sus plumas estará seguro. Está hablando de una cobertura de las alas, las mismas alas de la gran águila, la protección. El que habita al abrigo del Altísimo, el que habita bajo la cobertura de Dios, va a vivir seguro, va a morar seguro, va a estar protegido por el Señor. De eso hablan las 2 alas que se le dan, de volar al desierto, de estar protegida, de estar cubierta. Veamos lo que dice rápidamente Hechos capítulo 8. Dijimos verso 37 al verso 40. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Hasta ahí vemos un acontecimiento con Felipe que nos enseña que para Dios no hay nada imposible. Dios le dijo a Felipe: acércate y predica el evangelio a este eunuco que viene de adorar y no entienden lo que está leyendo. Háblale. Le habló Felipe, le predicó el evangelio, lo bautizó. Y dice la palabra que después de eso el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Óigame, qué tremendo. Felipe no necesitaba su propio jet privado ahí, no necesitaba su propio avión para viajar, tenía un mejor avión. El Espíritu Santo literalmente lo tomaba y lo trasladaba, lo tomaba y lo arrebataba. Y no era el primero, porque la Biblia dice que a Elías lo arrebató y lo tomó. Y se nota que no era él tampoco el primero, porque cuando Elías fue arrebatado, dice que los hijos de los profetas le decían a Eliseo: Eliseo, permítenos ir a ver si no aventó el Espíritu, si no llevó, trasladó a Elías por allá a algún monte, a lo mejor lo arrebató y lo llevó por allá a otro lugar, déjanos ir a buscarlo. Señal que ya tenían entendimiento de lo que Dios podía hacer, arrebatando y trasladando a sus siervos, aún
de una manera física y literal, sin necesitar ningún tipo de avión y protección humana. Tenemos a un Dios de poder, mis hermanos. Tenemos a un Dios glorioso. Por eso es que no hay otro Dios como nuestro Dios. Él es digno de alabanza. Y cuando descubrimos sus maravillas, solamente le queda a uno admirarlo, adorarlo, glorificarlo y exaltarlo, porque en verdad es que no hay otro Dios como nuestro Dios. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Rápidamente venga conmigo y vea, ya miramos lo suficiente en cuanto a lo que dice esa porción del verso 14. Veamos lo que dice el verso 15. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Lo que hace es que avienta un ataque directo al enemigo. Primeramente nos habla del poder que habrá sobre Israel, una protección completa, y nos dice: y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. ¿Qué significa eso? Vamos a mirar rápidamente Isaías capítulo 59, verso 19. Y temerán desde el occidente el nombre del Señor, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu del Señor levantará bandera contra él. Ahí nos da un ejemplo. Dice que aunque el enemigo venga como un río sobre el pueblo de Dios, el Espíritu del Señor levantará bandera sobre él. Quiere decir que el enemigo puede atacar, puede buscar destruir, pero mientras el Espíritu esté con el pueblo, nadie lo podrá tocar. El Espíritu del Señor levantará bandera, como hasta este día ha levantado bandera sobre la iglesia. Aleluya. Ha levantado bandera y seguirá levantando bandera. Entonces dice que el enemigo avienta de su boca un río para destruir a la iglesia, al pueblo de Israel, a la nación de Israel. Y dice que la tierra ayuda a la nación de Israel para que no le haga nada ese río. Pero primeramente, ¿qué quiere decir cuando habla de que un río? ¿Qué significa eso? ¿Cuál es el significado del río? Venga rápidamente conmigo, veamos lo que dice el Salmo 65, versos 6 y 7. Tú, el que afirmas los montes con su poder, ceñido de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Está simbolizando los mares, las ondas, las aguas, como naciones, pueblos o ejércitos. Vamos a mirar eso un poquito más directamente. Venga conmigo y pasémonos ahí directamente a lo que dice la palabra del Señor en Salmo 124 del 1 al 5. A no haber estado el Señor por nosotros, diga ahora Israel. A no haber estado el Señor por nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivos nos habrán tragado entonces. Cuando se encendió su furor contra nosotros, entonces nos habría inundado las aguas, sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente. Hubiera entonces pasado sobre nuestras almas las aguas impetuosas. Bendito sea el Señor que no nos dio por presa a los dientes de ellos. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Nuestro socorro está en el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Aleluya, qué linda es la palabra del Señor. Ahí habla de los torrentes, de las aguas, y no habla de un río literal, sino del ataque del enemigo, de gentes, de naciones, de pueblos, de todo lo que viene queriendo atacar y tocar al pueblo de Dios. Pero miremos un poquito más ampliamente esto. Vea Isaías capítulo 8, verso 7 y verso 8. He aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos impetuosas y muchas. Esto es, al rey de Asiria con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas. Y pasando hasta Judá inundará y pasará adelante, y llegará hasta la garganta, y extendiendo sus alas llenará la anchura de su tierra, oh Emmanuel.
Ahí nos habla directamente de esos ríos, esos torrentes que vendrán, dice. Y ahí nos dice que esos torrentes son el ejército. Son ejércitos que vienen directamente atacando. Entonces, cuando dice la Biblia que la serpiente echó de su boca un río que arrastrara a la mujer, no está hablando de agua literal, está hablando de ejércitos que estarán a su mando. Será él el que gobernará los ejércitos completos de este mundo y lanzará ejércitos contra él. Le aventará todo aquello, pero el Señor hará maravillas, porque así como cuando el rey Acab mandó ejércitos de 50 y de 50 y de 50 a traer preso al rey, al profeta Elías, dice la palabra del Señor que decían: Elías, varón de Dios, el rey quiere verte. Y él solamente decía: si soy varón de Dios, que caiga fuego del cielo y los consuma. Tal autoridad, tal bendición, tal protección había sobre aquel varón. Pues le digo que tal autoridad, tal bendición y protección habrá sobre el pueblo de Israel en ese tiempo, que nadie nos podrá tocar. Estarán bajo la protección de Dios. Le termino con este verso. Venga conmigo y veamos lo que dice Apocalipsis capítulo 17, verso 1 y 2 y el verso 15. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Ahí nos explica y nos especifica directamente a qué se refiere con muchas aguas. La gran ramera estará sentada sobre muchas aguas, lo cual dice son naciones, muchedumbres, pueblos, gentes, ejércitos, naciones. Entonces, eso es lo que significa el agua que echa aquella serpiente de su boca para arrastrar a la mujer. No es agua literal, son ejércitos, son gentes, son naciones que lanza sobre de ella para querer destruirla. Y entonces miramos que dice Isaías que aunque el enemigo venga como un río, el Espíritu del Señor levantará bandera. Pero veamos la parte número 2 de esto que dice: pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. ¿Qué quiere decir esto? Rápidamente, Números capítulo 16, verso 30 y verso 31. Vamos a mirar el significado de la tierra, cómo la tierra abre su boca y se traga aquel río que echa la serpiente dirigida a la mujer para destruirla. Miramos aquí en Números capítulo 16, verso 30 y verso 31. Mas si el Señor hiciera algo nuevo y la tierra abriera su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron al Señor. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Este pasaje es conocido como la rebelión de Coré, cuando retaron a Moisés y se irritó el Señor. Y dice la palabra que Moisés le dijo al pueblo: los que están de mi lado, vénganse para acá, aléjense, no toquen nada de lo que tienen ellos. Coré y todo su gente que tiene allí protegiéndolo y respaldándolo. Y dice la palabra del Señor que literalmente la tierra se abrió y se tragó a aquella gente con sus casas, sus tiendas y todo lo que tenían. No quedó nada y descendieron vivos al Seol o al infierno, dice otra versión. Entonces miramos que la tierra literalmente se abrió y se tragó toda aquella gente. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué pasó eso? Porque se oponían a Moisés, al siervo de Dios. Acá pasará lo mismo. Cuando venga el diablo y el ejército de Satanás a querer hacer persecución al pueblo de Israel, hablo de la nación fiel, de los fieles israelitas, no de toda la nación, sino del remanente fiel. Cuando venga a querer hacer esa guerra y le envíe una nación, simple y sencillamente la tierra se abre y se los traga a todos. Y no puede tocarlos Satanás, no puede hacerles nada. La tierra misma dice que abrió su boca y se tragó aquel río, se traga aquel ejército, destruye aquel ejército, no puede tocarlos. Entonces será protegida de esa manera. Y cuando sucede eso, el enemigo comienza a inquietarse más. Pero le toca una escritura más. Vea lo que dice Éxodo 15, 21 al 27 rápidamente.
Y María le respondía: cantad al Señor, porque extremo se ha engrandecido. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. E hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Amén. Ahí miramos cómo María se levanta cantando sobre aquella experiencia maravillosa que sucedió en el mar. Amén. Cuando los egipcios tenían rodeado a Israel, y a un lado el mar y a otro lado estaba el ejército, dice que el Señor abrió literalmente aquel mar y pasó en seco la nación de Israel. Entonces, cuando el enemigo envíe un mar, un río, un ejército, rodea a esa nación, Dios simple y sencillamente abre camino, como abrió camino en el tiempo antiguo por el medio del mar. Así abre camino en medio de ejércitos y multitudes, porque esa nación que esté bajo la protección de Dios, nadie la podrá tocar. En ese tiempo de prueba, ella estará protegida, cubierta, y no habrá enemigo que la pueda tocar. Estará bajo una plena protección. Amén, mis hermanos.